¿Sabes que parece una perra de esa? Family, muy buenos días. Yo creo que muy buenos días, muy buenas tardes. ¿Qué cosas ya? Muy buenas tardes, familia. Bueno, ahorita tuvimos un pequeño inconveniente, pero no importa. Nunca es tarde si la dicha es buena. Y hoy hemos iniciado una nueva sesión en el canal que se llama El Cafetazo. ¿Y por qué el cafetazo? Porque todos los que nos reunimos, además de ser buenos amigos, buenas personas, colegas todos, somos amantes del café. Y estamos compartiendo en un lugar emblemático, como bien dice el título, estamos desde la calle Línea. Tenemos por aquí un historiador que ha hecho amistad con nosotros, que casi que nos quiere decir toda la historia, pero no puede. Es solamente una pequeña versioncita de la calle donde nos encontramos. Y sobre todas las cosas, por supuesto, la mejor parte son ustedes, que son los seguidores de este canal. Ya estamos en el año 2022, les deseamos a todos mucha suerte, mucha salud, mucha paz y también prosperidad, porque si no hay prosperidad no puedes tomarte el café en ningún lugar. Entonces, pues nada, ya le estoy dando la bienvenida. Si te está gustando lo que estás escuchando, tú sabes, tu like o tu dislike, lo que des no importa. Y si no estás suscrito, pues te invito a que te suscribas. Y creo que se están conectando personas, Somos ahora mismo somos unos cuantos y vamos a comenzar. Pues nada, si usted ya me sigue por Instagram, @vámonos, que puede haberse dado cuenta que de las 9 de la mañana, con tremenda perra hambre, nos encontramos 4 youtubers de aquí de La Habana. Y se los voy a presentar ahora mismo, aunque casi ellos que no necesitan presentación. Aquí los vamos a tener. Así que vamos para allá, miren para acá. Ahí tenemos, miren para acá. El mismísimo Johnny Dose. Buenas tardes. Johnny, quítate el bozal, mi hermano. No, cumplir con las medidas. Cumplir con las medidas, güey, pero este es Johnny, caballero. Caballero, déjeme decirle, Johnny, youtuber cubano, su canal se llama Johnny Dose, es médico veterinario, no. Estomatólogo, sacamuela, le diría yo. Vamos para acá, miren para acá. El más picante de todos los canales, el picante cubano. Mira, Piquete, ¿qué hay? Que hola, mi hermanito. Todo bien por acá. ¿Cómo tú te sientes? Y para acá, aquí tenemos a lo mejor que tiene este primer cafetazo. Gretel Space. Gretel, ¿por qué Gretel en Space? Tú fumas algo que te mantiene a ti en el aire. Es Space del lugar. Space del lugar. No es que tú estás volando por las maravillas, por allá por las estrellas. Porque la gente me ha preguntado, bueno, ¿será que Gretel se inyecta algo especial? ¿Toma algún tipo de pastilla que siempre está volando? El café. Bueno, Gretel, arriba. Vamos a probar el café, Ahí vamos, espérate. El cafecito. Como Gretel y yo estamos infectados con lo mismo, nosotros vamos a tomar el mismo café. Que el café está bueno. Muy bueno el café. Míralo aquí. Muy bueno. Sabroso. Como les decíamos, estamos en el Café Teatro Bertolt Brecht. Déjenme presentárselos un momentico. Si usted conoce este lugar, por favor, me lo deja saber en los comentarios. Miren por acá, los dos trabajadores, saluden, amigos. Felicitarlos, muy profesionales, gracias, hermano. Estamos en vivo. Y por acá tenemos el amigo que está compartiendo con nosotros. Gracias, hermano. Dice que en su momento también le sabe mucho a este lugar. Rapidito. No sabes mucho de este lugar, pero se sabes algo de por qué el nombre de la calle Línea. A línea sí, porque era donde circulaban los tranvías desde la punta hasta la entrada del túnel de línea. O sea, yo puedo decirle a los amigos que están conectados ahora que la calle Línea se caracterizó en su primer momento porque aquí fue donde primero circularon los primeros tranvías en La Habana. ¿Algún detalle importante que no nos pueda faltar de la calle Línea? No, simplemente que aquí, bueno, también se realizaba lo que era la feria agropecuaria de línea. Se hacía una feria agropecuaria, ¿qué vendían allí? Un momento que se llamó En Línea con Fidel. Ah, y así la feria es así, En Línea con Fidel también. Que era que se le brindaban los productos. ¿Y ahora qué feria se hace? No, ahora no hay ningún. ¿No se hace ningún tipo de feria? No, ya no. Pero no se hace feria ni de productos alimenticios ni de nada. Ya no. ¿Pero por qué? No sé. ¿No era una tradición antes de la calle? No, se han llevado a los parques. ¿Que se han llevado? A los parques porque es una zona muy transitada. Bueno, entonces como estamos en el cafetazo, mi hermano, tómese su sorbo de café. Ya. Vamos, para la salud y prosperidad. Ahí, salud y prosperidad, mi hermano, en el año 2022. Y ojalá quizás algún momento llegue esa feria de comida. Seguimos entonces, familia. Pues miren, bueno, aquí seguimos en nuestra mesita. Miren nuestra mesita, gente saludable, sana. Nuestros promitos de agua, porque enseguida nos vamos para la calle. Y entonces, bueno, por supuesto, vamos a ir leyendo un poquitico los comentarios que va diciendo nuestra gente. ¿Qué dice nuestra gente por ahí, picante? ¿Qué dice por ahí las personas que ya nos están saludando? Ya nosotros pagamos, ¿no? Ya pagamos ya. No, porque tú te imaginas irnos aquí sin pagar. Tú querías irte sin pagar. Bueno, por no hacerme caso, nos fuiste al baño antes de venir para acá y ahora mismo Gretel está muy nerviosa porque dice, Juanca, tiene revoltura en el estómago. Imagínate que Gretel estaba por la mañana a comerse el pan tostado con un poco de sal y hoy por la mañana se asustó con ese desayuno que la invité. Bueno, la invité no porque pagó picante.
Y aquel estómago se ha asustado, mira eso. Ay, bueno, ahora tienes que aguantarte. ¿Qué dicen las personas que nos están saludando ya? Dice Luis Carcáceres, se ve bonito el lugar, acogedor, con buenas vibras. Dice Rachel, gusto de verte y conocer los otros youtubers. Raquel desde Miami. Avis Sosa dice felicidades, salud y amor. Leoni Hidalgo dice mi barrio. Qué bien, aquí línea, muy bien. Y dice Iván, ahora se le sigue diciendo línea por los estafadores que meten tremendas líneas. Ah, bueno, mira, sí, es cierto, caballero, pero es un momentico, espérate, vamos a relacionarlo con la vida cotidiana. Es cierto que en Cuba, cuando tú te dejas meter el pie, han dicho, o la gente comenta, que te metieron una línea. Si una persona viene, te agita, te hace algo, tremenda línea, mi hermano. ¿Alguna vez usted le ha metido una línea? Díganme rápido en los comentarios. No me digan mentiras, no me digan mentiras. Rapidito, entre Gretel y Picante, ¿quién mete línea a quién? Yo, ¿Tú eres la que mete la línea? claro. ¿Por qué tú metes línea? Porque es una metepié. Tú eres una metepié, tú eres una empoderada. Tú eres la puta ama como la casa de papel. Soy. Y yo que la dejo, yo dejo que pase. Porque tú serías entonces el puchimbar. El puchimbar, yo El soy el puchimbar, no puchimbar. importa. Que me la Todo, metan. todo por el amor, todo por el amor, todo por el amor, El todo amor por el es amor. grande, es bonito. Rápido, bueno, seguimos. ¿Quién más tenemos aquí? ¿Quién más nos está Tenemos saludando? aquí Rosemary dice saludos desde Gringa. Rosane, hola Juanca desde Brasil. Tenemos a Durinia, Ochun Skype, se ríe, dice Juanca. Sí. Picante me está haciendo trampa, tengan cuidado con Picante. Picante me está haciendo unas cámaras ocultas de los pronto que a mí me da, Esto está peligroso. Esto está peligroso. Dice Lázaro, feliz año nuevo desde Italia. Janet Durán dice hola. Yanet Durán, que es miembro del canal. Yanet, te amo. Te amo, mi amor. Sabes que tú, para mí, eres muy importante. Yanet, de las nuevas miembros. Bueno, de las nuevas no. De las viejas miembros de este canal. Con nosotros también está Jimito, está Pepito Cere, Virgen M. ¿Quién más? ¿Desde dónde nos están mirando? Dice Raúl Gauna. Buenas tardes, gran seguidor de Raúl Gauna. Entonces, mi gente, vamos a dejarnos ya de muela y vámonos para la calle. Me saluda a David. A ver, ¿a qué David? ¿A quién saludamos? A David. A ver, coge la mochilita. Coge la mochila. Los pomos de agua, ¿quién se encarga de eso? ¿Quién se encarga de eso? Déjame coger la mochila. Coge ahí. Vamos a hacer un recorrido, un pequeño recorrido por acá por la calle Línea. Díganme por favor, que ustedes saben que espérense, pero nos vamos en Nasobuco mío, ¿para dónde está? ¿El tuyo? Mira si está por ahí por el. Vamos acá. Amigo, te ponen una multa. Una multa. No, yo no soy Yuma. Gracias, Iván, mi hermano. Dice Juanca me acaba de estafar 5 cañas. Gracias, mi hermano. Estamos en el cafetazo. Bueno, gracias a usted, hermano. Dígame usted, si usted ya conocía este lugar, el Café Teatro Bertolt Brecht. Vinimos aquí, disfrutamos un rico café. El café nos costó 25 pesos y el agua 12 pesos. Bueno, súper económico porque es del Estado. Ya, súper económico, correcto. Seguimos avanzando. Ojalá que- Dice Aripat, qué linda, mi amor. Primera vez que te veo en vivo después de tanto tiempo. Eso es muy bueno. Qué bueno, aguántame aquí, Gretelita. Aguántame aquí. Hay que ponerse en la sobuco. Ahora sí, ya. Ya Ahora estoy sí, lista ya. vamos allá. Vamos a salir para la calle. Gracias, Héctor de la Fuente, por esa donación. Gracias, mi hermano. Acuérdense que aquí siempre lo más importante va a ser ir creando poco a poco una comunidad. Y me he propuesto para este año 2022 muchas sorpresas con estos jóvenes que ustedes observan aquí. Van a haber otros jóvenes también después que se van a sumar a estos cafetazos que vamos a estar haciendo. Y entonces, ¿quién es el historiador hoy? Porque hoy yo no soy el historiador. ¿Quién es el historiador aquí? El Johnny Dose. Señores, miren el Johnny Vamos a Dose. intentar hacer un poco de historia. ¿Cómo que intentar hacer un poco de historia? Que no se diga. Bueno, cogiste desprevenido. Bueno, así no que vamos importa, a no intentar. importa. Nada, estamos en la calle Línea. Para nadie es un secreto que esta calle es una de las primeras que se construyeron en el Vedado. A lo mejor muchos de ustedes no saben el origen del nombre de la calle, pero el origen se debe a que en aquel entonces por aquí pasaban pequeños trenes y hacia la segunda mitad del siglo XX pasaron los pequeños tranvías y por eso se debe su nombre. Más adelante, en la década del 50, obtuvo otros nombres, como es el caso de la doble vía de Grau San Martín, creo, lo que ya después el pueblo como que se acostumbró al nombre de Línea y por eso se debe su nombre a la calle. Ahí entonces, ya lo tienen ustedes de la mano de Johnny Dose. Recuerden que Johnny Dose también tiene un canal de YouTube, también con contenido muy atractivo. Por favor, vamos a seguirlo ahí también. Todos los creadores de contenido merecen apoyo, pero aún más todos los creadores de contenido que tienen calidad en su contenido. Bien, bueno, yo no sabía nada de la calle Línea, si no es por Johnny Dose yo no me entero, pero como bien él estaba explicando a ustedes, esos son los orígenes fundamentales de esta calle.
Observen ustedes el panorama, esto es en vivo desde La Habana, Cuba, 3 de enero, año 2022. Y entonces, que decida aquí la dama, si nos vamos malecón abajo Vaya, vaya. o con destino a caminar hasta el puente. No. ¿No? ¿Seguimos por allá? Bueno, miren, una característica también de este lugar, por supuesto, exclusivo de la época, es la construcción de las grandes mansiones. Recuerden ustedes que cuando la gente empezó a enterarse de la creación del Vedado como barrio residencial, que en algún momento, Johnny, tenemos que explicarle a las personas el origen del nombre de Vedado, que significa prohibido, por ahí no podía pasar cualquier persona. Pero ¿qué sucede? En aquella época había mucha competencia y la gente se iba permutando de lugar a lugar según la exclusividad del lugar. Y observen ustedes estas mansiones propias de la época. Esta mansión ha sido convertida en una escuela, es hoy una secundaria, pero es una de las mansiones típicas de toda esta zona. Pero no solamente la calle Línea se caracterizó por la creación de grandes mansiones, sino que también se caracterizó por la construcción de grandes edificios, edificios de tipo capitalista que se dedicaban sobre todas las cosas a ser alquilados, se arrendaban a las personas que tuvieran las posibilidades, por supuesto. Y ahí entonces es un elemento importante que usted tiene que decir. No, yo estoy aprendiendo aquí con Juanca porque ¿Cómo que aprendiendo? yo quisiera saber de dónde sacas esa información. Ah, son informaciones ocultas. ¿Me entiendes? Son informaciones ocultas. Dígame si te están observando bien, ya somos más de 100 personas, estamos en la calle Línea, repito, gracias a todos los que están, a los que se están incorporando ahora, pues le damos la bienvenida. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Tienes que suscribirte ya al canal del Picante Cubano. Saluda ahí, Picante. Hola mi gente, venga al canal a ver YouTube La Habana. Picante Cubano, por acá tenemos a Johnny Dose, amigo, y por acá a Gretel Space. Pero tenemos otras informaciones que vamos a estar dando a medida que vaya avanzando la directa. Mira, otra cosa que se me ocurrió. A ver, otra cosa se le ocurrió. Una de las primeras casas que se construyó aquí en Línea es lo que se conoce hoy como la casona de Línea. Muy bien. Y para el año 1870 fue cuando comenzaron a construirse todas las casas como tal, que había alrededor de 20 casas. Y a partir de ese momento se comenzaron a construir las casas particulares que hay hoy en día aquí en la calle. Muy bien, gracias, Johnny. Johnny, estás escapado, mi hermano. Miren esto qué bonito, miren estos edificios. Edificios de pocas plantas, pero muy bonitos. No sé si ustedes alguna vez habían visitado la calle Línea. Miren este otro de aquí. Mírenlo allí. Dime. Sí, estoy en directo. Ah, ¿usted me conoce? Ah, gracias, hermano. ¿Cómo está? ¿Usted ve los videos también? En directo siempre. Ah, bueno, está bien. Muchas gracias, mi hermano. Bueno, ¿qué cosas espera para este año 2022? Mucho cambio. Mucho cambio. Mucho cambio, mi hermano, porque estamos embarcados. Gracias, mi hermano, por seguir mis videos. Muchas gracias. Oye, no me abandonen. ¡Eh! Estas cosas suceden a menudo. A mí me da pena, pero bueno. Hay mucha gente observando el canal desde Cuba, algo que me enorgullece, la verdad. Miren para acá, wow. Estamos ahora, wow, espérense un momentico. Línea 207. Ah, en Nasobuco, vengan para acá. Línea 207. A ver, yo no pudiera decir, les tengo una pregunta a ustedes que se me ocurrió. ¿Pudiéramos decirle a los amigos que es la calle Línea un lugar de millonarios, de gente rica? Puede ser incluso la zona del Vedado, como tal, como era una zona capitalista. Sí. Generalmente era de gente adinerada. Adinerada. Incluso tú lo ves por la propia estructura tipológica. Una computadora de edificios. Todo es así, incluso el cuidado exterior, no va a ser el interior porque bueno, no es que entremos al edificio, pero mira por afuera. Sí. Pero el cuidado exterior de las edificaciones en esta zona Ajá. es mucho mejor que en otras zonas de La Habana, como los barrios en La Habana. Sí, aquí los edificios no están tan deteriorados. Aquí no están deteriorados. Y yo pienso, déjame decirte algo más, yo pienso que la gente de esta zona tiene más cuidado de lo que sería de su vivienda, de los exteriores, que en otros municipios más internos de allí. Está bien. Yo creo. ¿Cuál tu opinión? Seguimos avanzando, familia, seguimos avanzando. Calle Línea. Yo nunca había transmitido desde acá, de hecho creo que no tenía video. Y cuando terminábamos nosotros de tomarnos nuestro rico café, le decíamos, caballero, un lugar que no esté quemado, porque a veces los lugares se queman, cogen candela. Un lugar nuevo y realmente ninguno de los cuatro habíamos estado por la calle Línea, aunque sí, yo creo que tú tienes un video luchando en Cuba. Yo tengo un video aquí en la Señores, Gretel Space, para mí la youtuber que más estalla en toda Cuba. Gretel, ¿por qué tú estallas tanto? ¿Qué pasa? No, porque Te voy a poner Gretel Fosforita.
Grete Fosforita, ¿por qué tú estallas tanto? Porque soy alterada. ¿Por qué te alteras, mi Porque a amor? veces los problemas me alteran. Los problemas que vivimos en Pero la ya eso cotidianidad. fue en el año pasado. Ya ¿Este año vas a estallar ya- más o vas a estallar menos? Menos. ¿Vas a estallar menos? No, ya estoy relajada. Estás relajada, pero no te me relajes mucho. No te me relajes mucho, que me gusta cuando tú estallas. No, de vez en cuando cuando me altero. ¿Tú me No, entiendes? cuando tú te alteres, tú estallas. ¡Paf! ¡Jata! No la mecha corta. Con la mecha corta. Ay, Gretel Space, amiga, bueno, realmente, bueno, la quiero mucho. Venimos, nuestra amistad viene desde hace mucho tiempo. Bueno, déjeme decirle, tanto con Gretel Space como con Johnny Dose y con Picante, por supuesto, que es el marido de Gretel Space, si no, no me dejan ni entrar a la casa. Nosotros teníamos una relación encubierta, una relación en secreto. Y cuando ya yo estuve convencido que eran gente que para mí valían la pena, digo, bueno, vamos a descubrirlo todo y se abrió la caja de Pandora. Y hoy Gretel Space no es solamente para Picante, hoy Gretel Space es para todos los que quieren buenos amigos. Gretel, te están saludando aquí. A ver, vamos a leer comentarios, los comentarios, señores. Dice, José te dice, Red Bullina. Dice Charito, Gretel Fosforito. Gretel Fosforito. Gretel Fosforito. Y Dania saluda desde Miami. Eric dice, ¿de qué año serán las construcciones? Es algún dato que a lo mejor se les puede Sí, decir. las construcciones, ahora se lo vamos a... Las construcciones, pero aquí data a partir de los años 1900. Seguimos con los... Preguntan Conseguimos. por la Diabla si sigue mejor, si aún está La en Diablita forma. está bien, ya pronto va a entrar en operación, pronto van a tener detalles. Javi Octubre en 1971 dice, ahí vive un joyero importante de La Habana, en el edificio este. Ah, en ese edificio, bueno, que nos los mencionen. Antonio saluda desde Costa Rica. Yurinia dice, qué bonito poco a poco unir el talento y no dividirse en envidias y miserias. Ahí quiero hablar. Muy bien, me gustó ese comentario. Miren, podemos tener diferencias, pero lo que no podemos ser es ambiciosos ni envidiosos. Tenemos que unirnos, porque si todos los creadores de contenido no nos unimos, pues entonces le estaremos dando posibilidad a los otros que nos quieren ver desunidos. No importa, cada cual desde su campo, cada cual desde su posición, con sus recursos, algunos con más recursos, otros con menos recursos, pero no importa. Lo importante es llevarse bien y estar unidos, tanto en las buenas, pero también como en las malas. Gracias por ese comentario. Qué bonito que se han llevado la idea fundamental de este en vivo, que es ir mostrando poco a poco esa unión que tenemos desde hace un tiempo atrás, pero que hoy las estamos mostrando. Sobre todas las cosas, nunca pasar por encima de nadie, tratar de todo lo que tú aprendas, podérselo aportar a otro compañero y tratar de ayudar a todos para que todos en definitiva merecen ese respeto. Patria y vida, Santi. Patria y vida, mi hermano. Seguimos avanzando. ¿Tenemos más comentarios por ahí? Dice María Artiaga, dándonos un dato que la construcción es de 1942. Muy bien, la del edificio, muy bien. Hansel saludando a todo el mundo desde España. José desde Puerto Rico. Cosme, todos construcción antes del 59. Santi, Patria y vida. José dice, los buenos se atraen y finalmente se unen. Y a los demás es lo mismo, saludando. A ver, hay un comentario ahí un poco feíto sobre un colega. Fíjense, les voy a ser honesto. Aunque incluso no tengamos un nivel de relaciones, pero no veo correcto que aquí en la transmisión hagan comentarios negativos sobre los colegas. Al final son colegas. Ya les digo, no se dejen guiar por esos comentarios, porque si fuera para todos ellos, todos nosotros fuéramos de la seguridad. Mira, aquí nadie es de la seguridad, aquí todos odiamos esas cosas. Entonces, no se guíen por eso, por favor. Les pido eso de favor, que eso no es así, ¿ok? Gracias. Seguimos avanzando. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver, ¿qué más me iba a decir mi amigo Johnny Dose? Bueno, estoy buscando aquí información. Buscando información. No me presiono. No te presiono. Miren para aquí, Casa de las Américas, familia. Casa de las Américas. Bella construcción. Wow. Bella construcción. Casa de las Américas. Seguimos avanzando. Vamos a coger por el parque. Vamos a cruzar el parque. ¿Cuántas personas somos ya? Ya somos 170 personas. Seguimos avanzando para que las personas vayan viendo las características de las casas de la época, que es en definitiva el objetivo de esta transmisión en vivo, de que usted también pueda ver cómo se desarrolla la vida en estos barrios. Míralo aquí. Mírenlo aquí. Miren aquí. Ustedes saben que esta parte me encanta. Miren aquí un edificio típico de la época. Lo están apreciando ustedes. ¿1900? Ustedes son aquí legítimos de línea.
Mire, buenos días, bueno, buenas tardes, felicidades por el año 2022. Estamos haciendo una transmisión en vivo sobre la calle Línea. Es una calle que tiene mucha historia. ¿Ustedes qué nos pudieran aportar? Sencillito, de manera sencillita sobre la calle Línea. Él es más ducho, el abuelito. Bueno, rapidito. ¿Le gusta la calle Línea? ¿Qué es lo que más le gusta de la calle Línea? El glamour que tiene. El glamour, ¿verdad? ¿Usted desde qué edad vive aquí? Bueno, hace 24 años, ¿vale? Y 30. 30 años. Yo nací en 25 entre GIH Ajá. y vi desde niño cómo fue creciendo Línea. Qué Todas bien. las cosas que se fueron haciendo. Esta calle se llama así precisamente porque por aquí hace muchos años era que pasaban los tranvías. Entonces lo dije bien. Esa edad te lo digo. Muchas gracias, padre. Los tranvías estaban en Línea y 20. Sí, Línea y 20. Salían por aquí. Fíjate que Línea va cortando las diferentes calles. ¿Cómo no? De 9, 11, 2, 13, 15. Y después poco a poco le han ido poniendo cosas. Se quitaron algunos lugares, las casas señoriales, como está enfrente, que quedaron. Sí. Pero, por ejemplo, donde está ese edificio, hay Otra casa señorial. exactamente. En aquella época era un lugar exclusivo, la calle Línea. Porque ese lugar precisamente se llama Vedado, Sí, vedado. que era una cosa cerrada. Que ese, ¡Ay, lo dije también! Estoy bien, familia. Qué bien. Ese señor que está ahí, Sí. ese es el conde de Pozo Dulce. El conde De Pozo Dulce. de Pozo Dulce. Ahora lo vamos a grabar. Ese era el dueño El dueño, de lo que se llama la finca del Vedado. la finca del vedado. Muy bien. Y lo que se llama el Vedado en general actualmente es la unión de tres fincas. El Vedado, el Carmelo y creo que el otro se llamaba Medina, Muy bien. ¿correcto? Sí, los Medina. Y después para poder seguir creciendo hacia la playa, fue que se hizo el túnel en el año 58. Muy bien. Gracias, padre. Bueno, un honor para mí haberlo tenido acá. Un historiador frustrado porque nunca pudo estudiar historia. No, porque estudió ingeniería química. Estudió en ingeniería química. Bueno, Conocedor de la historia. me alegro mucho. Bueno, ¿cuál es su nombre? Gabriel. Gabriel, bueno, saludos a las personas que lo están viendo ahora. Tenemos 200 personas que han escuchado sus palabras, porque nosotros somos buscadores de la historia, pero de la historiadora de los vecinos, de la gente que vive el barrio, de la gente que siente el barrio. Precisamente existe actualmente un sitio en Facebook que se llama El Vedado de Siempre, El vedado de siempre. que lo dirige Pedro Luis García, que siempre está poniendo fotos, se hacen historias de lo que ocurrió, y siempre, de verdad que nos gusta mucho. Independientemente participan muchas personas que están afuera. Correcto. Algunos lo hacen por supuesto. Porque hay muchas personas que han emigrado de acá, se han ido del Muchos país. Han emigrado. Se han emigrado mucho. Wow. Actualmente piden, por ejemplo, fotos, tírame foto en tal lugar que fue donde yo nací. Porque esa gente tiene añoranza por su barrio. Debe ser doloroso abandonar el barrio. Así mismo. Debe ser doloroso abandonar el barrio. La gente extraña mucho su barrio. Estos videos yo creo que son tan bonitos. Abandonar la patria duele mucho. Pero no nos pongamos tristes. Porque ha sido un video muy bonito y me siento bendecido por Dios. Mi nombre es Juanca. Puede verlo en el canal de YouTube. Vámonos con Juanca. ¿Ya? Pero aquí también tenemos 3 jóvenes youtubers también. Ponte para acá. Gretel Space, que también tiene su canal de YouTube. Tenemos por acá a Johnny Doe, que sigue buscando información de línea. Y ya el hombre me la ha dicho toda. Y tenemos por acá a Picante Cubano. Muchas gracias. Sí, Ha sido un encuentro muy agradable. para mí también. Gracias. Yo tengo... Nosotros somos viejos, yo tengo 75, él tiene 76, pero tenemos espíritu de joven. Espíritu de joven. Así, ese es el secreto de la vida. Firmas el López Serrano, Ajá. te darás cuenta que eso está copiado del Empire State. Ah, La forma muy bien. es del Empire State. Muy bien, muy bien. Vamos a grabarlo también. Bueno, muchas gracias. No me canso de agradecerle. Juanca, sí. Salud, mucha salud, Muchas gracias. mucha felicidad. Prosperidad también un poquitico, ¿por qué no? Prosperidad también hace falta. Aparte de todo, que los dos somos sobrevivientes del COVID. Ay, son sobrevivientes del COVID. Wow, pero entonces tienen una salud de hierro. Es que ustedes tuvieron una niñez que tomaron leche por la mañana, leche por la tarde, leche por la noche, café con leche, pan con jamón y mantequilla. Precisamente yo trabajé 38 años en la industria láctea. Quiere decir que usted sí no pasó hambre ni nada de eso. Usted no es de la época de yogur de soya ni de la croqueta de víscera de pollo. Pero además, no. Ustedes sí se alimentaron bien. No, Su familia se reporta. Gracias, los quiero mucho, los quiero ya y de gratis. Adiós, muchas gracias. Gracias familia y las personas los están saludando directamente desde esta transmisión. Wow, señores, son cosas que pasan. Dice en algún momento Gretel Space, Juanca, yo creo que tú preparas tus directos. Bueno, ya Gretel Space ya está viendo ya que esto es suerte. Vámonos con Juanca. Vámonos con Juanca en YouTube. Lo busca y sí. Sí, deben tener internet en el móvil.
Oiga, familia, ¿qué les ha parecido? Ya somos más de 200 personas en este live, 241. en este cafetazo, un cafetazo callejero. Digo, esto me tiene agua, esto me tiene un poquito de agua. ¿Tú querías el café? Ese es mi pomo. No. Bueno, ahora me la di Johnny. Oye, pero Johnny se ha tomado toda mi agua. Yo no tomo agua. No pongo el brete. Tú querías hacer directo en medio 23. No, caballero, la idea inicial era, no la vamos a decir porque es un cafetazo en un Bueno, futuro. ya lo dije ya. No vamos a decir la idea, no la vamos a decir porque entonces tú sabes que después. Aguanta aquí, Johnny. Seguimos avanzando, familia, seguimos avanzando. Dígame si se está viendo bien. Mira, tratándome de provocarte, estoy mirando, dice que un cafetazo revolucionario. Qué bobo, güey. No me vas a sacar del paso, mi hermano, porque además, cuando este tipo de gente te saca del paso, después tú ves la directa y tú mismo te criticas y dices, guaca, ¿qué te pasó? No, ya, no. Allá para casa, para allá, para. Vaya a nadar bien lejos y siga durmiendo de ese lado. Bueno, Clínica Internacional Camilo Cienfuegos. Esta que tenemos por acá. Este es otro de los grandes edificios de la zona. Mírenlo ahí. Se llama edificio del Quinto. Claro que sí, mi amigo Iván. Olvídate que ninguna de esta gente me saca del paso. Ya, eso pasó ya. Ya te digo, después yo vi a la directa y decía, ay, Juanca, qué feo que te manifestaste ahí. Aunque le dije la verdad en su cara, pero nada. Tú no ves que él lo hace para molestar. Que al final tú no sabes ni quién es. ¿No es así de lucha? O sea, ¿tú no sabes quién es? ¿Se ve alguien de aquí mismo? Sí. Dígame, seguro que es del laboratorio de la UCI. Esta calle, fíjense que soy guajiro del Pinar del Río. Calle L. Calle L. Seguimos avanzando para acá. Calle L, Minimax. Gracias, Damián Pérez, por ese superchat. Dice, estás en lo que te gustan. Yo creo que sobre todo, lo que más me gusta es poderle mostrar a ustedes cosas. No ha sido el motivo fundamental de este año en YouTube, que gracias a ustedes me he motivado y todos nos hemos motivado mucho más a mostrarles nuestra realidad. Ese ha sido el motivo fundamental. Seguimos avanzando. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, ahí tenemos un monumento erguido a uno de un chino que, Sí, los chinos. de los chinos que lucharon aquí En la guerra por la independencia. y le hicieron esa. Miren aquí. Mírenlo ahí. Gracias, Deli Jacinto, por ese superchat. La heladería More. Ahí está. Miren para acá, señores, edificio emblemático que no pertenece realmente a la calle Línea, pero no podemos pasar por él y no mencionarlo. No podemos dejar de mencionarlo. La arquitectura cubana, Por supuesto, vamos a seguir avanzando. Seguimos avanzando por la calle Línea y rapidito nuestro amigo Picante nos va a estar mencionando sobre las nuevas medidas porque se lo puse en el título y no se los puedo dejar de mencionar. Tenemos nuevas medidas, lo que Picante se va preparando allí, nuevas medidas que se ponen en vigencia para los viajeros. Atención, señores, atención, que vamos a informarle enseguida cuáles son esas nuevas medidas, porque si usted está pensando en venir a Cuba, tiene que saber que hay ciertos cambios, son poquitos cambios, pero que usted tiene que conocerlos. Miren para acá, el famoso rapidito de Línea. Sé que le va a traer muchos recuerdos a muchas personas. Gracias a José Cepero, Teresa Manús, el Franti que está con nosotros, Iván Cárdenas, Choli, saludos. Choli, si estás ahí, discúlpame, mi amor, tú sabes que soy malo leyendo comentarios, pero sabes que te amo, Choli. Choli, otro canal de YouTube, dice Choli, solo faltas tú y Juanmi. Bueno, Juanmi estaba invitado, pero Juanmi dice que no quería desayunar, que hay que invitarlo a un almuerzazo o a un cenazo. Pero Juanmi también. Dice Choli, te estoy mirando, Juanca, discúlpame, Choli, tú sabes que yo soy malo, pero te quiero, mi amor. Lo importante no es tanto como mencionarte, sino como quererte, mi amor. Ok, seguimos aquí. Michelle Crónica, youtuber cubano desde México. Gracias, mi hermano. Llegaste ahora y dice saludos a todos. Saludos para todos, familia. Saludos para todos. ¿Qué más tenemos por ahí? Lady Slavi, Corazón Valiente. ¿Qué más tenemos por allá? ¿Ya estamos listos ya, Picante? Bueno, Picante, rapidito. ¡Oh! Rapidito. Bueno, a ver, realmente lo de las medidas, Sí, dale. lo de las medidas nuevas que se están implementando para los viajeros son bastante sencillas, son simples. Es decir, hasta ahora lo que se requería más que todo era un esquema de vacunación si venías de procedencia de cualquier país que vinieses a Cuba. En caso de que no tuvieses ese esquema de vacunación, tendrías que tener un PCR de antelación de 72 horas. ¿Qué es lo nuevo realmente que ha sucedido? Que hay limitaciones en determinados países africanos donde para la entrada al país, además de esos elementos del esquema de vacunación, en caso de tenerlo, o el PCR, debes hacer una cuarentena ahora de 8 días.
8 días, donde en el séptimo se te repetiría un PCR, claro, previamente ya realizado. Y en base a lo que salga ahí, bueno, evidentemente eres libre de transitar por Cuba o no, porque si diera positivo, tendrías que estar haciendo, por supuesto, el cuidado que se requiere. Ahora, algo que es importante, cualquier cubano que venga hacia Cuba, puede ser que ahora estés de viaje en el exterior, tienes que cumplir con la cuarentena de los 8 días obligatoria, donde tú tienes que pagarte tanto el transporte como la estadía. Si ya no es como antes, que el gobierno como tal gestionaba un lugar para los cubanos donde era más o menos libre, no ahora todo tienes que gestionar. A sacarte los euros. Todo tienes que dejarte, a sacarte dinero que tú tiras de allá. Entonces, pero eso es lo básico, sí, es lo más importante, yo creo. Otra cosa que puede ser de interés es que a los menores de edad no es específico, no es obligatorio el esquema de vacunación ni el PCR. Pero bueno, siempre se le da un cuidado, siempre se le da un tratamiento a cualquiera de esas personas, igual que a los que están enfermos por determinados padecimientos, tampoco están obligados. Pero bueno, más o menos, lo más importante yo creo que sería esta nueva retención de 8 días a los cubanos que vienen del exterior y a los que vienen de países africanos. Eso es lo más importante que ustedes deben saber en caso de que estén planeando bajar a Cuba en este momento. Ya cualquier persona que quede duda para el canal de Picante Cubano, que Picante va a estar publicando después ahí todas esas medidas o nuevas medidas, ya se lo he dicho ahí, para que usted vaya disfrutando. Seguimos entonces en nuestro recorrido por la famosa calle Línea. Dígame si está observando bien, vamos a ver qué dicen la gente en los comentarios, Picante, si la gente viene o no viene con estas nuevas medidas, si vienen, si se vienen, hay que ver qué va a suceder con esto. Seguimos en la calle Línea. Miren para allá, espero que no me peguen un tiro. Miren que tenemos allá la oficina, bueno, ya no es oficina de interés, ya es embajada, ¿no? No, una directa en YouTube. ¿YouTube para qué? YouTube para el mundo entero. Ajá. No es para Yuma, es para el mundo entero. ¿De qué están hablando? Sale en Japón, sale en China, sale en Vietnam, sale en Afganistán. Es una directa por YouTube. ¿Tú querías decir algo? Bueno, quiero decir que cuando van a poner los medicamentos en la farmacia. Ay, mi madre, hermano. ¿Sí? Sí. ¿Y cuándo van a bajar los precios? ¿Y cuándo van a bajar los precios? Exactamente. Todo eso. No es fácil. Porque eso es lo que me tiene estresado. Eso nos tiene estresado a todos, es cierto. Así mismo es. Es la verdad que voy a decir. No. Y la verdad es una sola. Es cierto. Nada, fusilos por eso. No, yo creo que no. Vaya, yo espero que no tengan. ¿Van a meterle un manicomio? Yo espero que no tengan esa poca vergüenza de por eso de decir las cosas. Ah, bueno. Las gracias entonces, hermano. Muchas gracias. a ustedes. No. Seguimos por acá, familia. Miren aquí, esta es otra mansión. Mira, esta no está bonita. ¿Pero estará en reparación o algo? No parece, porque no tiene el título de licencia. No lo tiene. Seguimos avanzando. Bueno, familia. Ha sido un cubano que ha aprovechado esta directa también para hacer su denuncia. Cosas que nosotros hemos hablado en videos anteriores. Así son las cosas. Seguimos por ahí. ¿Quién más tenemos con nosotros? Tenemos aquí a Taniana, que dice, yo no voy a Cuba por ahora. Tenemos a Corazón Valiente, yo sí no voy a buscar nada por ahora. Dayi dice, tienes razón, es verdad, debe ser de lo que están hablando. Sí, claro. Mira, te voy a decir una cosa. Yo quiero decir algo. Quiero decir algo ahí en Nasobuco. Ya lo tengo entripado en sudor. Bueno, no comprometer a los colegas porque los colegas no es este su canal. Pero esas cosas son ciertas. Lo que estaba comentando el muchacho que nos encontramos ahí en la esquina, que aprovechó el espacio para una vez más. ¿Para dónde cogemos? ¿Por aquí? ¿Cogemos por acá? Y aprovechó el espacio para hacer esa denuncia, pero es cierto. A ver, no es menos cierto. Es que ya ustedes lo saben que los precios están súper disparados. Y el tema de los medicamentos que todavía escasea. Y realmente es una situación que es triste. Y meterse en ese evento a diario hace que en un momento tipo Gretel Space estalle, ¡fuágata! Y te guarden donde nadie sabe que te van a guardar. No es fácil. Seguimos avanzando. Dice Giovanna, bendiciones, el nuevo por acá. Ajá. Alexis dice, se pierde el miedo. Tony dice, saludos desde Panamá. Maruchan, te mando un abrazo, Juanca. Maruchan, mi amiga, ¿cómo estás? Cubana en Las Vegas. Hoy, Cubana en Las Vegas. Nervioso, dice. Otra Cuba, ¿quién? Dice Cubano en Las Vegas, está nervioso. ¿Por qué? ¿Pero nervioso por qué? Ya yo no tengo nervios ya. ¿Pero nervioso por qué? A ver, ya la vez que usted me dice nervioso, es que usted mismo ya está reconociendo ya en la situación en la que estamos nosotros. ¿Qué dice?
Deja que yo te coja. ¿Qué dice deja que yo te coja? Que contigo no hay chisme. No, claro que no, ¿para qué? Chica, Miren otra aquí, otra mansión de las nuevas. Que van a repararla, ¿no? Van a repararla. Dice hotel, línea y N. Ah, hotel línea. Ah, un hotel, mira. Va a ser un hotel. Hotel, línea y N. Sí, para los hoteles sí hay bastante. Línea y N. Zulema ese siguiente le está bravo. ¿Yo por qué? Grete, ¿por qué? A ver, Grete, ¿Pero por qué? aclare eso aquí, aclare eso ahí. Está brava, caballero, ¿qué es eso? Estoy caminando aquí que todavía estoy llena. ¿A qué desayuno? Ay, Iván, no, a ver, ¿qué pasa? Nosotros estamos cagados y no es de miedo. Es el desayuno. Es el desayuno. Es el desayuno que se asustó el estómago. Que se asustó el estómago. Uno está dando esas cosas. ¿Qué es eso? Jamón. Ay, mi madre. Todo de golpe, ¿tú me entiendes? Seguimos aquí. Dice que está bonito. Hoteles, ustedes son los que son. Dice Ainay. Bien, un super chat. Tenemos que pasar por el Tángana. Eso es un lugar aquí emblemático de esta zona. Yonix. Están, y creo que por aquí está el... ¿Cómo se llama el club antiguo ese? ¿Cuál club? Yo no había por aquí, creo que de la calle al lado, Amanecer, pues. Ah, el Club Amanecer. Ya este es otro edificio, pero este edificio no es multifamiliar. Este que tenemos acá. Está grande. Ese sí está grande. Creo que esto tiene que ver algo con una empresa o algo. Tiene que ver con una empresa o algo. Seguimos avanzando. ¿Y hacia qué dirección cogemos, familia? ¿Querrán las personas que lleguemos hasta el malecón? No sé. Llegamos hasta el malecón. ¿Qué dicen las personas en los comentarios picantes? No dicen nada todavía. Están mandando saluditos ahí para Gretel Space, para Johnny Dose, Ay, un saludo. para el picante. Mandando saluditos. Gracias a José Natter por ese super chat. Dice Epic Fail. ¿Qué significa eso? Porque yo soy malísimo en inglés. Feo, es como, ajá. Gran caída. Ya. Miren para acá. Mi mayor frustración, el Hotel Nacional. Qué loco estoy por grabar. Sí, porque quiero grabar, quiero hacer un video bonito con la historia de ese hotel. Es uno de los deseos que este año 2022 yo tengo que hacerlo. En colaboración, tengo que hacerlo, se los confieso. Vamos a llevarlo un momentico hasta el malecón. Vamos a llevarlo hasta el malecón. Por suerte no hay mucho aire. No hay mucho aire. Vamos avanzando. Ay, mamá, espérense, ahora no podemos, espérense. Disfruten aquí. Cubana en Las Vegas, gracias por ese super chat. Tú sabes que tú eres mi amiga, amor. Tú eres mi amiga. José Cepero, mi hermano, miembro de este canal, de los primeros seguidores. Gracias, mi hermano. Feliz año 2022. Que la suerte te acompañe. Mi hermanazo. Miren para acá esta zona del Tángana, que sé que también es una zona importante para ustedes. Yo no tengo carro ni nada, pero bueno, la gente reconoce esta zona del Tángana. Con mucho cuidado para que no nos maten. Se quede un poquitico más de aire. Pero no importa, vamos a cumplir con llevarlo para que puedan ver su mar, caballero. Puedan ver su mar, su malecón. Este lugar también está quemado, pero no importa. Como hay tanta agua, el fuego se apaga rápido. Sí, porque hay, pero el malecón no, sí, pero tú sabes lo que es pasar por un pedacito de la calle Línea y no venir hasta el malecón y cogerlo en su estado natural. Ya se puede caminar por aquí sin problema. Sí, Además, mira qué lindo se ve el mar ahí. sí, no hay tanto aire. Está planito. Terminamos aquí nuestro cafetazo. Hay que traer una cafetera, caballero. Y sentarnos aquí todos. Y sentarnos aquí a tomar café. Sentarnos aquí a tomar café. Mírenlo ahí, familia. Ay, qué pequeñito. Ahí tienen nuestro bello malecón. Dígame qué le ha parecido esta emisión, esta primera emisión del cafetazo. ¿Qué te ha parecido, Gretel? Con Gretel, esta es oficialmente nuestra primera colaboración improvisada. Es verdad. Improvisada. La primera. ¿Qué pasa con esos likes? Si somos más de 300 conectados, ¿qué pasa, caballero? Dice YouTube, Juanca, la gente no está dando like, te vamos a tumbar ya la conexión. Caballero, ¿pero qué cosa es eso? ¿Qué dice Picante? Te
¿Qué te parece oficialmente nuestra primera colaboración, mi hermano? Muy bien y bastante, creo, elocuente, instructiva, Sí, a la gente le gusta. gustosa, divertida, de todo. Ahí muy bien. Y entonces mi amigo Johnny, qué alto usted está, mi hermano. Échate para atrás. 90, mira, Johnny. 1.90 mide Johnny y usa el número 46 de zapatos. No es para que le manden 46 y medio. el 46 y medio. Johnny, mi hermano. Un gusto haberte conocido en persona, que primera vez que nos vemos en persona, y un gusto. Así que sigan apoyando a Juanca, Ya. que es un excelente creador de contenido. No, pero yo no soy buen creador de contenido. Pero sí puedo decir, mi hermano, que he ayudado a todas las personas que puedo ayudar Claro. y las experiencias, Y todas esas fibras que tú has dado, podérselas que se te compartir. Yo pienso que buenos somos todos. Buenos somos todos. A ver, Aquí hay mucho ahora, talento. ¿alguna duda que usted quiera con respecto a Cuba? ¿Alguna duda? Porque veo gente preguntándome cositas. Dice por acá, José Chalar, Juanca, háblanos sobre los robos y el aumento de la violencia. Bueno, sí, ha ocurrido. Fue un fin de año realmente, bueno, yo sentí miedo en algún momento. Ustedes me lo decían también por el privado, Juanca, ten cuidado que alguien venga corriendo y te arrebate el teléfono. Fin de año, por lo general en Cuba se calienta un poquitico, pero este año se calentó mucho más. ¿Por qué? Cogió mucha fuerza el tema del robo de las motos eléctricas, porque no hay manera de rastrearlas ni dar con ellas, y el tema de los asaltos de arrebatos de celulares. ¿Qué pasa? Un poquitico de agua. ¿Qué pasaba con esto? Que hoy los celulares en Cuba están disparados. Un celular te puede costar 20.000, 30.000, 40.000 pesos. Y venía cualquiera, te arrebataba el celular, se lo daba a otro para venderlo en piezas y así de la nada cogía 5.000 pesos. Lo que me extrañó mucho de eso, y si usted lo comprueba en las últimas directas que hicimos desde el Paseo del Prado, que hicimos desde el Boulevard de Obispo, que hicimos desde la calle Monserrate, desde la calle Empedrado, que hicimos de la calle Teniente Rey, me pareció muy extraño que no hubiese presencia policial en las esquinas como antes. O sea, meses antes, cuando había otro tipo de atención en Cuba, sí había gran cantidad de dispositivo policial por todas las esquinas. Sin embargo, en este fin de año yo al menos lo aprecio así, es mi criterio muy personal. Soy yo el que está hablando, es mi criterio muy personal. No vi presencia policial. Y eso hacía que este tipo de personas inescrupulosas, así no somos todos los cubanos. Por eso yo respeto desde una puta hasta un campesino. Porque la puta no roba, la puta vende su cuerpo, se acuesta con un tipo que no le gusta, le paga pero no le hace daño a nadie. Hace disfrutar al tipo, le cobra y no le ha hecho daño a nadie. Y el campesino labra su tierra y vende sus productos. Pero a familia, arrebatarle el celular a una persona, darle golpe. Acuérdense de mi papá cuando le cayeron a puñalar, que al final nunca ha aparecido nadie, ni va a aparecer tampoco. Coger a las personas a pleno 2 de la tarde por la calle también y asaltarle y quitarle las motos. Y sí, realmente es una cosa que no me enorgullece decirlo. Realmente no me enorgullece decirlo. No quería terminar con eso, pero me lo preguntaron y ocurrió. Y para mí es una vergüenza que eso esté pasando. Espero que ahora esto se controle un poquitico más, porque ya han sido tantas las quejas y las denuncias que ya me imagino que deben estar tomando su tipo de medida para poder evitar eso. Pero así no somos todos los cubanos. Los cubanos somos gente buena, gente luchadora, no importa. Por eso es que yo pocas veces me quejo que si se vende, que si no se vende, que si revende. No importa, porque mientras que usted se busque la vida sanamente, sin hacerle daño a los demás, bienvenido sea. Entonces, family, hoy nos hemos excedido. Hemos transmitido más de 30 minutos, que ustedes saben que es lo que yo siempre estipulo. Gracias a ustedes, a todos por estar. Gracias a todos. Los queremos mucho. Porfi, apóyenme a estos colegas, apóyenme a Picante Cubano, apóyenme a Gretel Space y a Johnny Dose. ¿Cómo lo van a apoyar? Miren sus videos. Y si les gusta, se suscriben. No quiero que vayan y se suscriban por gusto. No. Eso sí no sirve. Eso es hipocresía informática. Ni tampoco tienen que poner, vayan, suscríbanse y díganle que los mandó Juanca. No. Visiten estos canales. Se los estoy recomendando. Observen los videos. Cada cual tiene su forma diferente. Aunque todos hablamos prácticamente de lo mismo, todos tienen su forma diferente. Y al final usted cuadra con Gretel la ve. Cuando a Gretel le gusta bailar, Picante, no sé qué cosa, y Johnny Dose acabando. Nada, familia. Los quiero. Con K y con Q. Chao. Vámonos con Picante, con Gretel Space, con Johnny Dose y con Juanca. Chao, familia.